La información que nos deja en la provincia de Neuquén tiene que ver con un hecho terrible que ocurrió hace algunos días atrás, donde lamentablemente las protagonistas fueron una madre y una hija. La otra persona involucrada, la vicedirectora de un establecimiento educativo. Las dos primeras entraron, tenían prohibición de ingresar al colegio porque ya habían tenido algunas cuestiones anteriores de violencia, lograron ingresar y fueron directamente. Pon el video, por favor, para que vos veas la brutalidad que hubo en esta agresión. Atacadas de manera brutal, como estás viendo allí en estas imágenes. Esto impactó de manera muy brutal en lo que fue todo el colegio, ¿no? Porque una docente del IFD número 12 de nivel primario de Neuquén Capital resultó gravemente herida tras ser agredida por una madre y su hija, quienes irrumpieron violentamente en el establecimiento. El hecho ocurrió el martes a la tarde y dejó como saldo a 3 trabajadores de la educación atacadas, una de ellas con lesiones en el rostro que requirieron atención médica inmediata. Fue realmente un ataque brutal. Vos fíjate que de la oficina de al lado donde se produce el ataque también sale una docente porque no entendía qué pasaba por los gritos y cuestiones que te sorprenden. Fíjate, ahí sale la mujer, va hacia el aula de al lado y se ve a esta madre y a esta hija, madre e hija, no vamos a contar más nada, atacando a la vicedirectora. Sandra Sepúlveda es secretaria del nivel medio de ATEM, de la capital de Neuquén, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente intervención inmediata del sindicato, hubo paro docente al día siguiente. ¿Qué reclaman? Lo lógico, que haya más seguridad en las escuelas, menos agresiones. No es el único caso, fueron algunos más, ¿no, Sandra? Lo que ocurrieron allí en la capital de la provincia de Neuquén. Buen día y gracias por atenderme. Hola, buen día a toda la audiencia. Mira, sí, hay muchos más casos, incluso ha habido casos de violencia, como el año pasado, el CEPEN 18, un chico que ingresa con un arma, que es trasladado a otra escuela y posteriormente termina con la muerte del periodista. Entonces hay el CEPEN 54, donde fue golpeada también de una manera muy salvaje la directora. Hace pocos días también en Zapala, otro chico con arma. O sea, hay un montón de situaciones que vienen repitiéndose y las amenazas de esta mamá ya eran anteriores también. O sea, hay cuestiones anteriores que ya había amenazado a las maestras, incluso con denuncias y todo, y después se produce finalmente esta situación. Ahora estamos en un impasse, en un cuarto intermedio de una reunión con representantes del gobierno y obviamente estamos nosotros como sindicato y estamos exigiendo que se den las medidas de seguridad para poder funcionar, que también se tengan en cuenta los derechos, porque la menor que asiste al establecimiento, esa infancia, vive en constante violencia. Claro, vive rodeada de violencia. Ese también es un problema que debe cuidar el Estado, ¿no? Claro, que hay otras instituciones que tienen que intervenir. Claro. No alcanza con el Consejo de Educación, que es su responsabilidad también, de la gobernadora también es una responsabilidad. A ver, tiene que intervenir Defensoría, tiene que intervenir Fiscalía. No puede decir que no puede hacer intervención cuando viene alguien y agrede de esa manera porque dice son lesiones leves y hay pocas denuncias. No es una respuesta. La ministra dice esto pasa en la cancha de fútbol, pero esto no es una cancha de fútbol, es una escuela. Necesita, o sea, hay un desconocimiento total, una descalificación a lo que es la tarea docente, que esto ya viene como una política de Estado, en la cual pareciera compara la escuela con una cancha.
son distintas cuestiones y no tiene que pasar en un lado ni en otro, pero en la escuela necesitas crear un determinado ámbito para desarrollar el trabajo áulico de transposición didáctica. Si no, se convierte en una guardería, claro, que también hay que hacer una cuestión, o sea, estas agresiones se dan en el marco de dos cuestiones. Por un lado, una política provincial y nacional de desacreditación al docente. El docente no trabaja, el docente es vago. Y por otro, la implementación de reformas educativas que vacían de contenido científico, que también participó el sector provincial del sindicato en conjunto con el gobierno. Entonces, vacían de contenido las escuelas, desacreditan a la docencia y tenés un caldo de cultivo violento. Este es el resultado de estas políticas. Entonces ahora, no tenés los equipos interdisciplinarios que puedan intervenir en estas situaciones. No están creados los protocolos. ¿Cómo se hace? Hoy se presenta el gobierno con una validez que te entiende humanamente el sentir. Sí, todos humanamente entendemos el sentir, la situación, el dolor de las docentes. Pero acá tienen que tener un plan de trabajo. Claro. Hoy se presentaron sin un plan de trabajo para ver cómo se va a realizar, cómo se va a regresar a la escuela, cómo le dan seguridad a los papás de todos los otros estudiantes que hoy están sin clase, porque hay 4 niveles sin clase en ese claro, establecimiento. Claro, claro. Sí, es un tema que abarca varias instituciones, como bien decías vos, Sandra, no solo el área docente. Digamos, para decirlo más claro, la escuela no es un depósito de chicos, ¿no? Digo, no, y es mentira ni una guardería. Ni una guardería, tiene una función exacto, específica, que es cumplir con el derecho que tiene todo ser humano a recibir educación, porque si no, empezás a destruir la escuela pública y ese derecho deja de ser un derecho y pasa a ser un producto que tenés que pagarlo. Exacto, exactamente. Ese es el gran problema que hay acá. Te destruyo la escuela pública y después tenés que pagarlo. Claro. Lo que es de todo, que es un bien de la humanidad, porque claro, el conocimiento científico acumulado de generación en generación. Claro. Entonces, ese derecho es el que te están quitando cuando los gobiernos no hacen su función como corresponde de defender la educación pública. Es así, es así. Sandra, ¿qué medidas más van a hacer ustedes? Imagino que, como me decía recién, están en diálogo con el gobierno de la provincia, con el gobierno encabezado por Rolando Figueroa. En caso de no tener respuestas, el único camino, imagino, es volver a tener que protestar y hacer un paro, ¿no? Y eso lo veremos en el transcurso del día. Vamos a continuar ahora. Hay un cuarto intermedio, lo que les pedimos es un plan de trabajo, Exacto. O sea, que haya una seriedad en esto, porque en otras ocasiones, cuando ha habido conflicto en una escuela, trasladan a un chico de una escuela a otra, claro. Tampoco se hacen cargo. Lo más grave fue lo que pasó en el 78, trasladan a un estudiante a la escuela de enfermería y el mismo estudiante que mata al periodista. Entonces no hay no hay una continuidad, no hay un seguimiento, no hay un plan estratégico para ver, no desarrollan los mecanismos básicos para contener y trabajar en esta instancia. Sí, lo único que hay, Sandra, lo único que hay es un Estado en retirada, ¿no? Digamos, la cabeza madre de la República Argentina dijo: el Estado no se tiene que meter más, hay que achicar el Estado, por ende se hace mucho más difícil esta situación, ¿no? De poder hacer un seguimiento. Claro, pero esas palabras, bueno, va en contra de toda la sociedad. Pero si nosotros no educamos a una generación y después nos quejamos de la inseguridad y la falta de crecimiento, y lo estamos creando entre todos. Absolutamente. Claro, estas reformas no han dado resultado en ningún lugar, en todos los lugares que las han aplicado, en las otras provincias, en otros países que las han aplicado, los países nórdicos que se saltaban de su educación, hoy ya no lo hacen. España, que también había tenido este tipo de reformas con vaciamiento de contenido científico, no sirven. Sí son achicamiento en cuanto al presupuesto educativo. Se achican, pero no funcionan. ¿Qué sociedad es la que estamos creando? Claro. Sandra, vamos a volver a hablar. Ojalá que tengan una solución.
puede tolerar, no se puede tolerar. Las imágenes son muy violentas, mientras hablábamos las estábamos poniendo al aire, son muy violentas y la realidad es que tiene que haber sí o sí algún tipo de solución para esto. Te mando un abrazo y volvemos a hablar la semana que viene si te parece. Dale, gracias a vos y a toda tu audiencia. Un saludo Volvemos a grande. hablar. Chao, gracias. Sandra Sepúlveda es secretaria del nivel secundario de ATEN en la provincia de Neuquén, en la capital neuquina.